Agradezco a Damián Cepeda, que como cada lunes nos acompaña aquí. Pues ahí está lo que me acaba de decir Alfonso Ramírez Cuellar, el diputado. Estimado Damián, sí se va a utilizar el dinero de las subcuentas para construir viviendas, pero pues esto no afecta que siga siendo dinero de los trabajadores, y cuando lo quieran utilizar, pues ahí va a estar, y la Secretaría de Hacienda va a estar vigilando pues este recurso. Mira, yo Damián. difiero de lo que dice el diputado. ¿Por qué? Pues porque se leería el dictamen. Y difiero de lo que dijo la presidenta en la mañana también. ¿Por qué? Pues porque se leería el dictamen. Y yo nada más invito a quien me esté escuchando que agarren la ley vigente, el artículo 42 de la ley del Infonavit, y agarren el dictamen. Y se van a dar cuenta que hay un cambio particular. Yo no entiendo por qué lo niegan. Que el instituto puede usar los recursos que tiene en administración. ¿Cuáles son los recursos que tiene en administración? Los recursos de la subcuenta de vivienda. Claro que es una reforma que está enfocada a poderlos usar. Yo no entiendo por qué dicen que no. De hecho, explican por qué lo quieren usar. Lo quieren usar para adquirir predios y para construir a través de una empresa que le va a aplicar las leyes mercantiles, no las públicas, y quieren construir casas para arrendamiento social. Si son buenos empresarios, pues no hay riesgo. Si truena esa empresa, claro que está en riesgo el dinero de los trabajadores. Esto ni siquiera es nuevo. Lo hicieron o lo quisieron hacer en la legislatura anterior, en una reforma que se llamó de activos financieros. Hizo mucha polémica porque venía una reforma que decía que podían usar los activos financieros, y en otro lugar decía que los activos financieros incluían pues las prestaciones de seguridad social, las del IMSS y también las del Infonavit. Se hizo un escándalo en aquel entonces. Yo estaba de legislador, nada más que cerramos filas, legisladores de la oposición y de Morena. Me acuerdo mucho el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y también el de Hacienda. Y el gobierno insistía en que no. Entonces les dijimos, muy bien, si de verdad no quieres hacer eso, ¿qué te parece si redactamos un párrafo para que quede claro que no puedes usar el dinero de los trabajadores? Y logramos que se redactara un párrafo, y la reforma se aprobó con un párrafo que dice que no se puede usar. Pues yo les diría, si no tienen la intención de usar el dinero de los trabajadores, ¿por qué no ponen un párrafo que diga que no lo pueden usar? Yo no tengo ninguna duda. Esta reforma busca es que no usarlo. está en riesgo, ¿no?, el recurso de los trabajadores, y que será la Secretaría de Hacienda quien esté vigilando, y que los trabajadores pueden estar seguros de que pues su dinero pues no va a sufrir una pérdida, ¿no? Es lo que dijeron. Sí, déjame tratar de explicar Para mí no es una buena idea lo que están queriendo hacer. Te voy a explicar por qué. Primero, sí quitan muchas medidas de contrapesos. O sea, la Comisión de Vigilancia, de Auditoría y de Transparencia estaba dividida entre trabajadores, patrones y el gobierno, y hoy van a tener mayoría el gobierno. A mí me parece una mala idea. Al director general le dan atribuciones por encima incluso de la propia asamblea. Me parece una mala idea. No me gusta a mí individualizar, pero no puedo ahorita no ver el antecedente de lo que pasó con Pemex. Ser el director de Pemex y ver lo que pasó y ahora está acá. Híjole, pero bueno, no me gusta para nadie. Renuevan toda la asamblea. Sí sigue siendo tripartita, pero es el clásico caso de voy a nombrar a todos otra vez. Pues los vas a nombrar porque los vas a dominar. Y esto lo han hecho de todos los colores, y a mí me parece una mala práctica. Pero el tema principal es que no tiene derecho el gobierno a usar el dinero de los trabajadores. A diferencia del IMSS, hoy en la mañana escuché a la presidenta decir, lo digo con mucho respeto, que es que quieren equipararlo con el IMSS, pero es que el Infonavit no es como el IMSS. En el IMSS el gobierno sí administra recurso público, porque las cuotas de seguridad social vienen del trabajador, del patrón y del gobierno. ¿Sí? En el Infonavit no. El Infonavit, la aportación es exclusivamente del trabajador, de hecho es del patrón, pero en cuanto ya la otorga, es parte del salario y se constituye dinero del trabajador. Entonces, la dispersa el patrón, pero es del trabajador. Entonces, ¿por qué el gobierno va a poderse gastar ese dinero? Aunque sea, en teoría, para X cosas que consideres adecuado. Espérate, güey. Pero es si que se ese lo dinero gasta es y para que... garantiza al trabajador que su recurso ahí va a estar. ¿Tú qué prefieres? Si tú depositaste un dinero en el banco, ¿no? Pues quieres saber que tu dinero está ahí para disposición tuya. No que lo van a agarrar y van a invertir en casas que no hacía el Infonavit, El Infonavit funcionaba como banco, prestaba, pues, ¿no? Y sacaba la lana. Entonces, hoy van a construir. Y si no salen buenos para construir,
Y si no les funciona el proyecto de arrendamiento social, ¿por qué va a estar en riesgo el dinero que es de un trabajador? ¿Tú ves que está en riesgo? Yo veo, sí, claro. Con los candados y todo que habría con las empresas constructoras. Completamente. Es que es una empresa constructora del propio gobierno. Creo que no es una buena idea que el gobierno, del color que sea, pueda usar 2 billones de pesos de los trabajadores. Y si no es esa intención, yo los invito a que lean el artículo 42. Eso dice, pues pongan que no y se acabó el problema. Nos vamos a una pausa, Damián, pero no es el único tema del que vamos a hablar. Volvemos. La tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El sábado pasado se llevó a cabo el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Damián Cepeda, colaborador de este espacio, exdirigente del PAN, continúa con nosotros, nos aguantó el corte para darnos sus impresiones de este Consejo Nacional de un partido al que le has pedido como militante, como exdirigente y como mexicano que se abra, que reflexione, que se democratice. ¿Cómo viste el Consejo? Fíjate que yo, como te dije, mi intención era ir a escuchar. Tenía un tiempo que ya no estaba participando activamente en el Consejo Nacional y en la permanente. ¿Por qué? Pues ahora sí que porque sentía que no estaban escuchando, ¿no? Fui en su momento y hablé, fue de los pocos que habló en contra de la alianza con el PRI. Votaron y la aprobaron. El perder una elección al interior, digamos, o una idea, no pasa nada. Sí pasa cuando sientes que ya son de trámite los órganos y que pues realmente no están escuchando y demás. Un poco lo que se critica hacia afuera y luego se hacía en casa, ¿no? Ahora me llamó la atención ir porque en la etapa previa a la elección de la nueva dirigencia, pues yo estuve levantando la voz diciendo, ¿saben qué? Es que el PAN se tiene que reinventar. O sea, tenemos que abrir el partido, tenemos que abrir las candidaturas, tenemos que definir nuestra identidad. Y si bien no se abrieron para la elección de la dirigencia, quien quedó de dirigente, al menos verbalmente, estaba diciendo, ¿sabes qué? Coincidimos. No solo conmigo, yo no tengo la verdad absoluta, sino con mucha gente que hemos estado diciendo que el PAN tiene que cambiar. Debo decirte, más allá de cualquier tema, que el mensaje que la nueva dirigencia mandó ahí, frente a los medios de comunicación y frente al Consejo, sí incluye lo que un servidor y muchos de nosotros habíamos estado diciendo. En el discurso. Decir, hubo el compromiso de empezar una agenda de cambio, que era lo que sinceramente yo quería escuchar, que incluye muchas cosas, algunas hacia el interior, que para mí no es la prioridad, pero que dentro de ese mensaje, con sus palabras y todo, pero yo sí escuché apertura al ciudadano, escuché apertura en las elecciones con primarias o encuestas o mixtos, pero que el ciudadano decida la presidencial, gubernaturas e incluidas las pluris, que era algo que yo aquí mencioné varias veces, y escuché, de hecho, se le dedicó como 20, 25 minutos a una parte de necesitamos debatir nuestra identidad. Y puso varios temas en la mesa, en donde en algunos puedo estar de acuerdo al 100 o no, pero lo que sí me gustó fue que se atrevió a decir, tenemos que debatir quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, sé que es un mensaje, Juan, pero me parece correcto que cuando alguien da un paso y hace algo en el sentido positivo, hay que decirlo. Yo esa parte del compromiso de impulsar una agenda de cambio me pareció positiva. Y lo que creo que ahora sigue es que se haga. Exacto. Nos queda un minuto y medio, Damián Cepeda, pero dices, veo apertura y veo voluntad. ¿Cómo le van a hacer para que del discurso pase al hecho? Eso es lo que, digamos, fue un primer lance. Bien recibido, creo, no solo por mí, sino habíamos varios que teníamos tiempo que no participábamos y que fuimos. Promesas de campaña que no se queden en eso. Ok, hoy, digamos que promesas de campaña pasaron ya a un mensaje del dirigente nuevo en un primer consejo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a partir de enero? Encontrar cómo se va a ejecutar, cuándo va a ser la asamblea, cuándo empezamos a debatir los cambios que se requieren. Yo voy a insistir en al menos 3 temas. ¿Cuáles? Primero, recuperar identidad. En lo personal creo que hay que acabar la alianza con el PRI. Listo para el debate el día que quieran, ¿no? Bueno. Por definición, ¿no? Dentro de recuperar identidad, tener claridad de qué proponemos, qué sí le proponemos a México. Tercero, apertura en la elección de nuestros candidatos marcadamente presidenciales, la gubernatura y las pluris principales, que sean los que los ciudadanos quieran. Cuarto, acercamiento real con el ciudadano. Hay que salir a la calle, volver a comunicarnos. Y por último, algo que yo en lo personal creo que nos urge es
congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que hoy, precisamente, esta incredulidad de, bueno, sí estuvo bueno el discurso, pero ¿se va a hacer o no? Sí. Bueno, que se muestre con los hechos que nosotros hacemos lo que decimos. Eso quiero ver yo. Si es así, listo para ayudar. Si no, estaremos levantando la voz. Bueno, pues ya estaremos escuchándote seguramente, Damián Cepeda. Yo espero. Esa voz que- levantada. No, Nos siempre vamos- va a estar levantada. Nos cae la Pero pausa, espero Damián. que lo Gracias. hagamos. Volvemos.